Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Yo estoy encantada de estar aquí otra vez para sumergirnos en un mar de datos fascinantes y tratar de entender un fenómeno global. Hola, ¿qué tal? Yo también tengo muchísimas ganas de abordar el tema de hoy porque, bueno, es uno del que absolutamente todo el mundo opina. Todo el mundo opina exacto, pero muy pocos comprenden realmente. Hoy nos centramos en la generación Z. Eso es. Los nacidos entre 1997 y 2012. Los famosos Zoomers. Y para este análisis a fondo hemos recopilado un documento súper exhaustivo basado en investigaciones demográficas, sociológicas y económicas globales sobre este grupo. Nuestra misión hoy es apartar un poco el ruido mediático. Sí, dejar de lado los memes y los estereotipos rápidos de Internet para basarnos puramente en datos y descubrir cómo operan de verdad. Por ejemplo, a todos nos han repetido hasta la saciedad que son los nativos digitales definitivos. Claro, el mito del nativo digital. Pues los estudios revelan que una inmensa mayoría entraría en pánico si les pides que escaneen un documento en una fotocopiadora de oficina. Es un dato fascinante. Y otro que me parece visualmente increíble. Resulta que uno de sus mayores símbolos globales de rebelión política proviene de un cómic japonés sobre piratas. Sí. Pero antes de entrar en eso, el contexto global es ineludible. Desde el año 2020, esta generación se convirtió oficialmente en la cohorte demográfica más grande del planeta. Ya no son el futuro, son el presente. Exactamente. Están redefiniendo ahora mismo el mercado laboral, la política y la cultura. Bueno, vamos a desgranar esto un poco, empezando precisamente por ese mito tecnológico que comentaba. Se da por sentado que, como han crecido inmersos en la web 2.0, dominan cualquier tipo de tecnología. Y los datos cuentan una historia radicalmente distinta. Hay un estudio internacional, el ICILS, que evalúa la alfabetización computacional. Evaluaron a miles de estudiantes en un montón de países y los resultados son muy reveladores. A ver, cuenta. Apenas un 2% de estos jóvenes posee una competencia alta real para gestionar información informática de forma independiente. Un 2%, es poquísimo. Muy poco. Saben navegar por una interfaz visual como TikTok a la perfección, o editar vídeos complejos en sus teléfonos en segundos. Mantienen conversaciones a la vez en 5 aplicaciones distintas. Claro. Pero cuando entran al mundo laboral tradicional, experimentan algo que ya está documentado como vergüenza tecnológica. ¿Vergüenza tecnológica? Eso es, las interfaces de escritorio, los sistemas de archivos tradicionales o el simple uso de un teclado físico les resultan entornos hostiles y muy poco intuitivos. Es alucinante pensar que tienen una intuición tan brillante para el móvil, pero el hardware de oficina les parece un idioma extranjero. Y fíjate que esa no es la única contradicción aparente en la documentación. ¿A qué te refieres exactamente? A sus tendencias de consumo y ocio. Llama la atención que, aunque viven hiperconectados al futuro tecnológico, culturalmente están muy obsesionados con mirar al pasado. Los informes hablan de tendencias estéticas que son puro escapismo. Ah, sí. Lo fascinante aquí es cómo la tecnología moldea sus mecanismos de defensa cultural. Han crecido en un mundo marcado por pandemias, crisis económicas, inestabilidad constante, Mucho estrés. estrés crónico. Y como respuesta neurológica y social a ese estrés, desarrollan lo que llamamos una nostalgia aspiracional. Anhelan épocas que perciben como más simples, aunque nunca las vivieran. Un reflejo perfecto de esto que lo he visto en los datos es el auge del cottagecore. Sí, la idealización de la vida rural. Justo. Para quienes nos escuchan y no conozcan el término, es esta estética de hornear pan casero, cultivar un huerto, vivir en una cabaña en el bosque. Explotó en las redes como una válvula de escape brutal durante los confinamientos. Y se suma su fijación con los años 80 y 90. Totalmente. Lo vimos con Kate Bush liderando las listas mundiales por Stranger Things. O la estética frutigueraero de los 2000. Esa obsesión visual con los cielos azules y el césped verde brillante de los antiguos sistemas operativos. Y el mercado de los teléfonos con tapa, los dumb phones, que los compran específicamente para forzarse a desconectar de la ansiedad de las pantallas modernas. Es muy fuerte. Y mientras su nostalgia mira hacia el pasado de Occidente, hay que destacar que su brújula cultural para el presente ha rotado drásticamente hacia el este de Asia. Ese es un cambio de paradigma enorme. Históricamente, Estados Unidos y Europa exportaban la cultura juvenil. Hoy, el referente aspiracional global de esta generación viene de Corea del Sur y Japón. El K-pop, el anime. Exacto. Grupos como BTS o la animación japonesa no son un nicho, son pilares centrales de su identidad globalizada. Y el impacto de ese giro trasciende lo estético.
Retomando lo de los piratas del principio, la bandera pirata del manga One Piece ha trascendido la ficción. La de la calavera con el sombrero de paja. Esa misma se ha convertido en un emblema político tangible. En protestas en Indonesia, Perú, Marruecos, los manifestantes la ondean frente a la policía, porque representa el optimismo y el valor de la amistad contra gobiernos corruptos. Es un lenguaje universal instantáneo. Es un caso de estudio impecable. Muestra cómo la globalización digital permite que un icono asiático canalice el descontento sociopolítico a nivel mundial. Y un descontento que, según veo, no se manifiesta de las formas destructivas a las que estábamos acostumbrados. Sus rutinas muestran dinámicas muy esperadas. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Si repasamos el informe PISA, vemos alertas rojas sobre la caída en la comprensión lectora, ¿verdad? Sí, es una caída global sostenida. Pero luego los registros muestran que rincones como BookTok están salvando la industria editorial física. Las chicas jóvenes están disparando las ventas de libros. Y lo que me parece más rompedor es el tema del fanfiction. El ecosistema de las historias escritas por fans. Sí, es que en una sola plataforma, fanfiction.net, hay 60.000 millones de palabras escritas por usuarios con una edad media de 15 años y medio. ¿Cómo encaja esto con la crisis de comprensión lectora? Encaja porque revela un cambio en el formato de aprendizaje. Los lingüistas que analizan estos foros ven que esta actividad expande exponencialmente su vocabulario. Escriben y reciben correcciones al instante de miles de lectores anónimos. Claro, entran en una dinámica de mentoría distribuida. Están practicando redacción y edición de nivel casi profesional, completamente al margen del sistema educativo. Y esa disciplina se refleja también en su conducta social. Los índices de conducta son estadísticamente mucho más conservadores, destruyendo el mito del adolescente temerario. Los datos son contundentes. En Inglaterra y Gales, la criminalidad juvenil se ha desplomado un 83% en una década. En la Unión Europea, los embarazos adolescentes han caído un 58%. Y beben mucho menos alcohol. Pero si conectamos esto con el panorama general, la interpretación sociológica da un giro bastante sombrío. Porque esa caída en conductas de riesgo físico no equivale a bienestar emocional. Para nada. Los mismos registros médicos que muestran menos visitas a urgencias por intoxicaciones etílicas revelan una crisis de salud mental sin precedentes. Los diagnósticos de ansiedad y depresión rompen récords. Veo aquí en el documento informes médicos que apuntan a una privación del sueño que roza lo epidémico. En Escocia, el 30% de los escolares sufre problemas persistentes para dormir. Viven en una olla a presión. Hay un perfeccionismo escolar brutal y la incertidumbre económica que absorben desde niños. Y el impacto de las pantallas, particularmente Instagram. Los estudios confirman que exacerba problemas de imagen corporal y multiplica el ciberacoso, afectando sobre todo a las chicas. Toda esta ansiedad perpetua modifica su arquitectura cognitiva. Fíjate en el famoso test del malvavisco. El de los años 70, donde medían si los niños podían esperar para comerse una golosina y recibir dos después. Ese. Hoy en día ha dado resultados contraintuitivos. Los adolescentes actuales superan ampliamente las marcas de hace 50 años, retrasando la gratificación. O sea, tienen mucho más autocontrol. Mucho más. Y esto correlaciona con ese descenso en la criminalidad. Desarrollan una visión extremadamente calculadora, evaluando riesgos a largo plazo antes de actuar. Son estrategas de su propia supervivencia emocional. Y mientras su mente se vuelve tan precavida, sus cuerpos experimentan alteraciones físicas a una velocidad evolutiva asombrosa. Sí, los registros epidemiológicos asustan un poco. La prevalencia de la miopía se ha duplicado en regiones como el Reino Unido. Por la falta de luz solar directa al estar en interiores con pantalla, supongo. Exacto. Y además, las alergias severas, como a los cacahuetes, se han multiplicado. La comunidad médica apoya la hipótesis de la higiene. Al crecer en entornos tan desinfectados, sus sistemas inmunológicos reaccionan de manera violenta ante proteínas inofensivas. Pero el cambio fisiológico más impactante es otro. Sí, lo tengo aquí y es fuerte. En Europa y Estados Unidos, la edad media de inicio de la pubertad en las niñas ha bajado drásticamente. Hace un siglo eran los 16 años y ahora roza los 13. Y sigue bajando. Esto genera un desfase clítico tremendo. Alcanzan la madurez biológica mucho antes, pero por esa precaución mental y la sobreprotección social, su madurez psicosocial tarda muchísimo más. Ese desfase cobra todo el sentido cuando miramos el panorama financiero.
La angustia frente al coste de la vida ha creado un fenómeno llamado doom spending. El gasto fatalista, sí, originado en Canadá, pero muy extendido. La lógica es desoladora. Sienten que el mercado inmobiliario es imposible, así que en lugar de ahorrar dinero que se come la inflación, se endeudan para consumir experiencias inmediatas. Un viaje intercontinental o ropa cara como respuesta paliativa a un trauma económico que ven insalvable. Aunque aquí las divergencias geográficas son clave en los datos. Cuéntame por qué hay contrastes fuertes. En Estados Unidos, la tasa de desempleo juvenil ha sido la más baja en 70 años. Tienen crecimiento salarial y se proyecta que heredarán mucha riqueza. Serán ricos a largo plazo, en teoría. En teoría. Pero en el otro extremo está China. Millones de jóvenes supercualificados se topan con un mercado sin empleos de oficina. El desempleo juvenil rozó el 20% y surgió el movimiento de quedarse tumbado. El Tangpin. Eso es. No es pereza, es una huelga sociológica. Renuncian a la carrera de la rata, minimizan sus gastos y hacen lo mínimo indispensable porque sienten que el contrato social se ha roto. Y esa presión económica, claro, permea en sus relaciones. Las estadísticas de matrimonio o de vida en pareja están en mínimos históricos. Prefieren tener mascotas antes que asumir el coste brutal de criar hijos. Sí. En países como Corea del Sur o China, una gran cantidad de mujeres jóvenes perciben el matrimonio no como una alianza, sino como una carga. Una estructura que penaliza sus carreras laborales. Exacto. Y deciden evitarlo por completo. Pero es una retirada bidireccional. ¿A qué te refieres? Los estudios documentan en Australia, por ejemplo, movimientos crecientes de hombres jóvenes que eligen conscientemente el aislamiento romántico. Ah, claro, por la fatiga de las aplicaciones de citas y los riesgos del cortejo moderno. Ven que los riesgos emocionales y financieros superan a los beneficios. Es un aislamiento relacional estructurado. Bueno, llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué significa todo esto cuando esta ansiedad económica y este aislamiento se trasladan a la política? Ahí los datos son fascinantes, pero hay que abordarlos desde la más estricta neutralidad estadística para entender el fenómeno. Claro, aquí solo reportamos lo que dicen las encuestas globales. Históricamente pensábamos que el voto joven iba en bloque hacia la izquierda, pero los datos revelan una fractura masiva basada en el género. Una fractura innegable. Las mujeres jóvenes menores de 30 años se inclinan marcadamente hacia la izquierda y los partidos ecologistas, Priorizan temas de igualdad estructural. mientras que una gran parte de los hombres jóvenes se mueve hacia la derecha. Los investigadores sugieren que es por un sentimiento de alienación. Sienten que sus oportunidades socioeconómicas han disminuido respecto a sus padres. Y buscan marcos de referencia en Internet, en foros o en la llamada manosfera, que les ofrecen roles de género más tradicionales. Es una polarización radical en los mismos espacios de trabajo o estudio. Pero ambos grupos, y esto es clave, comparten una desconfianza absoluta hacia el centro político tradicional. Están dispuestos a votar por los extremos y además su capacidad de organización táctica en protestas es arrolladora. Completamente. En la fuente se enumera cómo han derribado gobiernos. La revolución liderada por estudiantes en Bangladesh en 2024. Las protestas climáticas globales. Las marchas en Kenia por los impuestos o en Bulgaria, Irán, Nepal. Utilizan TikTok o Discord para organizarse a una velocidad que los estados tradicionales simplemente no pueden anticipar. Es una presión política fulminante y descentralizada. Y esta reconfiguración de creencias no se queda solo en la política, llega también a la religión. Eso vi, aunque el mapa ahí está muy dividido geográficamente. Sí. En Occidente, hablamos de Estados Unidos, Europa o Canadá, son la generación menos religiosa de la historia. Las mujeres jóvenes abandonan la religión más rápido que los hombres, aunque muchos digan que son espirituales a su manera. Pero en Oriente Medio y el norte de África, los datos muestran exactamente lo contrario. Los jóvenes se han vuelto más piadosos que las generaciones anteriores. Efectivamente, es un repunte estadísticamente significativo. Madre mía, hemos atravesado un mapa de datos abrumador. Desde los problemas con la fotocopiadora pasando por la miopía y la higiene, hasta las huelgas silenciosas y esta fractura en las urnas. Es un retrato muy complejo. Y reflexionar sobre esto es crucial para quienes nos escuchan hoy. Totalmente. Porque sus hábitos están dictando nuestra nueva normalidad. Es que ya no son los niños del futuro, son nuestros actuales compañeros de trabajo. Son los votantes que ahora mismo deciden el resultado de las elecciones. Y son los consumidores que moldean el mercado global con su ansiedad.
entenderlos es un imperativo práctico para toda la sociedad. Y revisando en conjunto estos indicadores, nos encontramos con un choque monumental. Hay un desajuste entre biología y sociología que no podemos ignorar. Y esto nos lleva a un pensamiento muy provocador que extraemos de los datos médicos que mencionamos antes. Sí, esto plantea una pregunta importantísima, quizá el mayor desafío para nuestra época. A ver, Tenemos una generación donde, por un lado, alcanzan la madurez sexual y física meses o años antes que en el pasado. cuerpos de adultos cada vez más pronto. Pero por otro lado, debido a esa sobreprotección, a la precariedad económica y a la vida digital, su madurez psicosocial y su independencia se retrasan drásticamente. Es un desajuste evolutivo en toda regla. Exacto. Habitan cuerpos adultos en un compás de espera social. Sus mentes y sus responsabilidades tardan muchísimo más en desarrollarse porque el sistema los retiene. Pues para la gente que nos escucha, dejamos esta incógnita flotando. ¿Cómo debe adaptarse la sociedad, la educación, el empleo a una generación que crece físicamente a contrarreloj, pero se queda en ese limbo social de forma casi obligada? Es el gran enigma de las próximas décadas, estoy convencido. Bueno, pues con esta reflexión cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Gracias a toda nuestra audiencia por la curiosidad inagotable y por acompañarnos a desgranar los datos que explican nuestro mundo. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima exploración. Hola y bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy tenemos entre manos un tema que gira en torno a uno de los momentos más tensos y fascinantes de la historia de la geopolítica. Y del tablero, claro. Hola. Sí, la verdad es que es un episodio histórico apasionante. Hablamos del Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972, el famosísimo encuentro del siglo. Nuestra misión hoy es entender cómo y por qué un simple enfrentamiento en Reykjavik, en Islandia, se convirtió en un campo de batalla de la Guerra Fría. Exacto. Desentrañando, pues, las tácticas psicológicas y la genialidad pura que se vivió allí. Las fuentes que manejamos hoy vienen de un artículo enciclopédico muy extenso sobre el evento. A ver, para comprender la magnitud de lo que estaba en juego, hay que situarse un poco en el contexto político de la época. Claro, los años 70. Eso es. La Escuela Soviética de Ajedrez tenía un monopolio ininterrumpido, absoluto. Llevaban 24 años dominando el título mundial desde 1948. Una barbaridad de tiempo. Totalmente. Y para el sistema soviético, el ajedrez no era solo un deporte. Era una demostración, digamos, institucionalizada de la superioridad intelectual de su sistema. Claro, frente a Occidente. Exactamente. Así que la presión política que había de fondo era inmensa. Vale, vamos a desglosar esto, porque tenemos frente a frente a dos contendientes increíbles. Por un lado, Boris Spassky, Ujú. el campeón defensor soviético. Sí. Un jugador con un estilo que llamaban universal, pero que tenía una inclinación clarísima hacia el juego de ataque muy agudo. Y como dices, soportando toda la presión de su país para que el título no saliera de Moscú. Y por el otro lado, representando a Estados Unidos, estaba Bobby Fischer. De 29 años, ¿no? Sí, 29 años y considerado un genio excéntrico. Llevaba una racha en los torneos previos, los torneos de candidatos, que era, inaudita. Ah, sí, las victorias por 6-0. 100%. Venció a figuras de la élite mundial como Mark Taiman o Fivent Larsen por 6-0. Eso no se había visto nunca a ese nivel. Es que es humillante para el rival. Y su puntuación Elo era de 2.785. Para que se haga una idea, la gente que nos escucha, era un récord absoluto. 125 puntos por encima del propio Spassky. Madre mía. Una diferencia brutal. Y además venían ya con mucha tensión acumulada, porque Fischer llevaba años acusando a los soviéticos. Sí, el famoso artículo de 1962. Eso es. El de los rusos han amañado el ajedrez mundial. Él afirmaba que los grandes maestros soviéticos acordaban empates rápidos entre ellos en los torneos. Claro, para conservar energía y asegurarse de copar los primeros puestos bloqueando a los demás. Exacto. O sea que el ambiente ya estaba súper caldeado antes de empezar. Muy, muy caldeado. Y aquí entra la parte burocrática y económica, que casi arruina todo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el encuentro casi no se celebra. Estuvo pendiendo de un hilo. Total.
Fischer empezó a lanzar unas exigencias económicas tremendas. Exigió el 30% de los ingresos de la taquilla. Y de los derechos de televisión, ¿Sí? Además del fondo de premios, que ya era de $125.000. que para la época era una fortuna. Y claro, las negociaciones se estancaron. Islandia estaba volcada en la organización, pero Fischer no cedía. ¿Y cómo se soluciona? Porque tuvo que intervenir gente muy importante. Fue de locos. Fisher solo aceptó jugar por dos factores muy concretos. Primero, un banquero británico, Jim Slater, puso dinero de su propio bolsillo. Duplicó el premio, ¿verdad? Exacto, duplicó el fondo de premios de golpe. Así le quitó a Fisher el argumento del dinero. Pero lo más surrealista fue la intervención política. La llamada. La llamada de Henry Kissinger. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos llamando a un ajedrecista. Es increíble. Le llamó para persuadirle de que tenía que ir a jugar por el orgullo y el prestigio del país. Y aún así, con más dinero y con Kissinger pidiéndoselo, Fischer llega a Islandia y monta otro numerito. Sí, en la ceremonia de apertura. Simplemente no se presentó a tiempo. Un desaire tremendo. Tuvo que escribir una carta de disculpa junto a su abogado, admitiendo que, se había dejado llevar por una disputa mezquina sobre el dinero. Y claro, la delegación soviética estaba que trinaba. No es para menos. El jefe de deporte soviético, Sergei Pavlov, le dijo directamente a Spassky que tenía todo el derecho a coger un avión, volver a Moscú y dar el encuentro por terminado. Y conservar el título. Y conservar el título, claro. Moscú le apoyaba al 100%. Pero aquí Spassky toma una decisión diplomática y deportiva clave. Decide quedarse. Decide quedarse y jugar. Algunos analistas en las fuentes comentan que toda esta previa fue una guerra psicológica calculada por parte de Fischer. Desquiciar al rival antes de mover un peón. Exacto. Pero a ver, si fue una estrategia, en las dos primeras partidas le salió horriblemente mal. Hablemos de ese desastre inicial. Fue un inicio catastrófico para el retador, sí. En la primera partida, Fischer entra a la sala con 9 minutos de retraso. Se ponen a jugar y llegan a una posición final que es, un empate de manual. Tablas muertas. Sí, una posición sin historia. Pero de repente Fischer hace un movimiento incomprensible. Toma un peón en el borde del tablero con su alfil. Y claro, el alfil se queda atrapado. Alfil por H2, sí. Un error de principiante en apariencia. Pierde la partida por ese error de cálculo. Aunque las fuentes, concretamente Anatoly Karpov, sugieren algo distinto, ¿no? Karpov sugirió que más que un error de cálculo puro fue un acto de arrogancia. Ah, fíjate. Sí, la idea de que Fischer se sentía tan superior que intentó exprimir una victoria en una posición seca para demostrar su genialidad. Y le costó el primer punto. Y la segunda partida ya fue el circo mediático total. La incomparecencia. Exacto. Fischer se queja del ruido de las cámaras de televisión de la sala. De Chester Fox, concretamente. Decía que le impedían pensar. Y como no quitan las cámaras, se niega a presentarse a jugar. El árbitro, Lothar Smith, enciende el reloj, pasa una hora y Fischer pierde por incomparecencia. 2-0 para Spassky. Y claro, al borde de la cancelación otra vez. Todo el mundo pensando que Fischer iba a coger el primer vuelo a Nueva York. De hecho, su segundo, William Lombardy, y una avalancha de telegramas de apoyo tuvieron que convencerle para que se quedara y no tirara la toalla. Es que remontar un 2-0 contra el campeón soviético. Lo fascinante aquí es cómo Spassky comete un error psicológico crucial justo en ese momento. A ver, cuéntame eso. Spassky, en un intento por salvar el campeonato y demostrar que quería jugar, acepta la exigencia de Fischer de jugar la tercera partida en una pequeña habitación trasera. Fuera del escenario principal. Sí, fuera de la vista del público y sin las cámaras de televisión. Al ceder en eso, le dio a Fischer el control emocional de la situación. Validó sus exigencias. Exactamente. Spassky mostró demasiada complacencia y Fischer aprovechó esa debilidad percibida. Y vaya si la aprovechó. Ese fue el verdadero punto de inflexión. En esa partida 3, en el cuarto de atrás, Fischer juega con negras la defensa Benoni moderna. Una línea aguda. Y hace una jugada, un salto de caballo al borde del tablero que parecía ir contra todos los principios posicionales. Caballo H5, sí. Eso descolocó por completo a Spassky. Empezó a cometer imprecisiones y Fischer terminó ganando. Y es un dato vital. Esa fue la primera vez en toda su vida que Fischer derrotaba a Spassky en una partida de torneo. Rompió el hielo. ¿Y el maleficio? 100%. Y a partir de ahí, la dinámica cambia. Llegamos a la quinta partida. Fischer plantea la defensa ninzo-india y bloquea totalmente la posición del campeón. Lo asfixia estratégicamente.
Sí, y en el movimiento 27, Spassky comete un error garrafal, un error de bulto, increíble para su nivel. Dama C2. Exacto. Tras la respuesta de Fischer, Spassky se da cuenta de que se enfrenta a una red de jaque mate inevitable y se rinde inmediatamente, 2,5 a 2,5. El marcador se empata. empezando perdiendo 2-0. Una recuperación psicológica impresionante. Y luego llegamos a la genialidad pura en el tablero, la famosa partida número 6. Obra de arte de la historia del ajedrez. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, Fischer era súper predecible con sus aperturas con blancas. Siempre o casi siempre jugaba el peón de rey a E4. Era su marca de la casa. Los analistas soviéticos de Spassky habían debatido si Fischer intentaría cambiar de apertura en el encuentro. Claro, para sorprender. Pero Spassky desestimó la idea. Pensaba que Fischer iba a morir con las botas puestas en sus líneas habituales de siempre. Y de repente, en esa sexta partida, Fischer abre con C4. Transponiendo a un gambito de dama rehusado. Territorio totalmente desconocido para él, o al menos no lo jugaba en público. Exactamente. Se metió en un esquema de juego diferente y jugó la partida de su vida. Dominó a Spassky posicionalmente, lo fue aplastando poco a poco. Y al terminar la partida ocurre uno de los momentos más deportivos de la historia. Sí, Spassky se levanta de la silla. Y se une al público para aplaudir la victoria de Fischer. Un gesto de caballerosidad inmenso. El propio Fischer se quedó asombrado y comentó luego que Spassky era un verdadero deportista. Y con esa partida, Fischer toma la delantera en el campeonato por primera vez. Pero Spassky no había dicho su última palabra. Tenía que responder. Claro, el campeón tenía su orgullo. Y lo vimos en la partida número 11, la venganza de Spassky. Spassky demuestra por qué tenía la corona. Fischer estaba jugando su variante favorita, con negras, la variante del peón envenenado en la defensa siciliana Naisdorf. Un terreno en el que Fischer se sentía invencible. Absolutamente. Pero Spassky venía con una preparación de laboratorio profunda y realiza una jugada extraordinaria en el movimiento 14. Sí, Retira su caballo a la casilla inicial, caballo B1. una locura de movimiento defensivo. Contraintuitivo total, pero brillante. Fischer no logra encontrar la defensa adecuada ante el plan de Spassky. El ruso le atrapa a la dama y Fischer tiene que rendirse. Y fíjate, esa fue la única vez en toda la carrera de Fischer que perdió con esa variante en una partida competitiva. Spassky le pegó donde más le dolía. Y eso nos lleva ya al final épico del campeonato. Hablemos de la partida 13, que es otra obra maestra absoluta. La cumbre de la resiliencia de Fischer. Defensa Alekhine. Llegan a una posición muy compleja y la partida se aplaza. Los analistas soviéticos se pasan la noche estudiando la posición sellada. Todo el equipo técnico de la URSS. Todo el equipo. Y concluyen de forma unánime que la posición es un empate técnico garantizado. Que Fischer no podía ganar eso. Pero Fischer, trabajando solo en su habitación de hotel, se queda despierto hasta las 8 de la mañana analizando. Y encuentra petróleo donde no lo había. Al reanudar, logra imponerse en un final de peones contra torre que es increíblemente intrincado. Cuando Fischer gana eso, Spassky se queda pegado a la silla tras rendirse. Incapaz de creerlo, ¿sí? El propio patriarca del ajedrez soviético, Mikhail Botvinnik, lo calificó como el mayor logro creativo de Fischer. Si conectamos esto con el panorama general, esas victorias cementaron la estrategia final de Fischer. Ah, el cambio de ritmo. Exacto. Consiguió una ventaja de 3 puntos y a partir de ahí, en las siguientes partidas, Fischer simplemente se dedicó a forzar empates. Claro, ya no necesitaba arriesgar. Secó las posiciones. Administró su ventaja magistralmente, empatando partida tras partida para acercarse a la puntuación de 12,5 que le daría el título. Hasta que llegamos al desenlace, a la partida 21. El clavo final. Fischer vuelve a sorprender con una novedad teórica, esta vez en la variante Taimanov de la siciliana. La partida se aplaza. Y Spassky sella su movimiento en el sobre. Y sella un movimiento perdedor, alfil de 7. Spassky analiza por la noche, se da cuenta de que está perdido y al día siguiente ni siquiera se presenta. Se rinde por teléfono. Con eso, Fischer gana el encuentro por 12,5 a 8,5 y se convierte en el 11º campeón mundial de la historia. Entonces, ¿qué significa todo esto? El impacto global fue un terremoto. Un terremoto mediático y cultural. Fischer volvió a Estados Unidos convertido en una celebridad a nivel mundial. De la noche a la mañana.
Le llamaban el Einstein del ajedrez. Salió en la portada de Sports Illustrated, junto al nadador Mark Spitz. Y además le llovieron ofertas millonarias en patrocinios que, fiel a su estilo, rechazó. Dominar una disciplina, la lección de Fisher en Islandia es enorme. Sí, la adaptabilidad. Demostró el poder de la preparación obsesiva y, sobre todo, la disposición a salir de la zona de confort. Cambiando su repertorio de toda la vida solo para desestabilizar la preparación de Spassky. Exactamente. Pero claro, después de alcanzar la cima absoluta, viene la caída. Y es una caída abrupta. Irónicamente, estas fueron las últimas partidas competitivas en público que jugaría Fisher durante 20 años. 20 años desaparecido del ajedrez oficial. Porque en 1974, cuando le tocaba defender el título, hace unas exigencias inasumibles a la Federación Internacional. La FIDE. Quería cambiar las reglas por completo. Exigía que el ganador fuera el primero en ganar 10 partidas, sin contar los empates. ¿Y la cláusula de la discordia? El 9-9. Exigió que en caso de empatar a 9 victorias, el campeón retenía el título de forma automática. Eso obligaba al retador a ganarle por 2 puntos de diferencia, una ventaja abrumadora. La FIDE aceptó algunas cosas, pero rechazó de plano esa cláusula del 9-9. Y ante la negativa, Fisher, con esa cabezonería suya, se negó a defender el título. Entregó la corona sin jugar. Y en 1975, Anatoly Karpov fue declarado campeón del mundo por incomparecencia de Fischer. Esto plantea una pregunta importante al repasar las fuentes y ver todo lo que ocurrió. A ver, Queda clarísimo el enorme peso geopolítico que ambos jugadores llevaban sobre sus hombros. Fue una presión asfixiante. un campo de batalla sin balas. Exacto. Pero si consideramos que Fischer abandonó el ajedrez público estando en el apogeo absoluto de sus poderes, negándose a ceder ni un milímetro en su visión de cómo debían ser las reglas, es digno de reflexión. Ya te entiendo. ¿Derrotó finalmente Fischer a Spassky o fueron las abrumadoras e implacables expectativas del encuentro del siglo las que, en última instancia, terminaron derrotando al propio Fischer? ¡Wow! Es una reflexión final espectacular para cerrar este análisis. Las presiones pueden quebrar incluso a las mentes más brillantes. Sin duda. Ha sido un recorrido fascinante por uno de los momentos más icónicos del siglo XX. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy en este viaje a las profundidades de Reykjavik. Un placer, como siempre. Hasta la próxima inmersión profunda. Bienvenidos a The Deep Dive. En esta ocasión, nos embarcamos en una exploración a fondo, un análisis exhaustivo de un documento verdaderamente enciclopédico sobre una de las criaturas más formidables y a menudo incomprendidas de nuestro planeta, la orca, o Orcinus orca. Hola, sí, y fíjate que es un material sumamente denso, pero es que está repleto de datos biológicos, históricos y sociológicos que abarcan desde el inicio de los tiempos registrados hasta descubrimientos científicos fascinantes del año 2025. Es un viaje increíble. Totalmente. Y a ver, la misión de hoy es desmitificar a este superdepredador. Queremos ir mucho más allá de esa imagen típica que todos tenemos de los parques acuáticos. El objetivo es descubrir la asombrosa complejidad de su cultura, su inteligencia y la intrincada relación que mantienen con la humanidad. Exacto, una relación que a veces es un poco oscura, la verdad. Sí, sin duda. Y para quienes nos escuchan, creo que esto es profundamente relevante. Entender a las orcas no es solo aprender biología marina. Es observar una forma de inteligencia y de estructura social que rivaliza directamente con la nuestra. Claro, es como mirar un espejo que nos ofrece momentos de auténtica revelación sobre cómo funciona la vida en la Tierra. Vale, vamos a desglosar esto. Empecemos por la identidad, porque hay un error monumental que la cultura popular ha perpetuado. Siempre hemos dicho ballena asesina, pero resulta que ni son ballenas ni el nombre viene de donde pensamos, ¿verdad? Es un error muy común, sí. Las orcas no son ballenas, en realidad son el miembro más grande de la familia de los delfines oceánicos. Y cuando decimos grande, hablamos de dimensiones colosales. O sea, los machos pueden alcanzar los 9,8 metros de longitud y superar las 10 toneladas de peso. Madre mía, 10 toneladas de delfín. ¿Y de dónde sale entonces todo el embrollo del nombre? Porque el documento menciona algo de los romanos. Sí, es históricamente muy curioso.
La palabra antigua romana orca significaba literalmente vasija de vientre grande, lo cual probablemente hacía alusión a la forma robusta de su cuerpo. Pero el apodo de ballena asesina tiene un origen completamente distinto. Proviene de los antiguos marineros y balleneros. Ah, claro, porque las veían cazar. Exactamente. Al observar a estos animales en alta mar, los veían cazar en grupo a verdaderas ballenas que eran mucho más grandes que ellos. Originalmente las llamaban asesinas de ballenas, pero con el tiempo y las traducciones, el término se invirtió y terminamos con ballenas asesinas. Una simple inversión de palabras que les cambió la imagen pública durante siglos. Pero leyendo el documento me he dado cuenta de que la identidad biológica esconde un debate mucho más profundo. Parecía que todas eran exactamente la misma especie, pero vi un estudio de 2024 que proponía dividirlas. Lo fascinante aquí es la tremenda complejidad de su taxonomía. Durante mucho tiempo se consideró que todas las orcas del mundo pertenecían a una única especie, Orcinus orca. Sin embargo, son tan diversas que la comunidad científica, como bien dices en ese estudio reciente, presentó pruebas contundentes para dividirlas. Sí, recuerdo que proponían clasificar a las orcas residentes del Pacífico Norte, que comen exclusivamente peces, como O. ater, y a las transeúntes de la misma zona como O. rectipinnus. Eso es, son poblaciones que comparten las mismas aguas, pero no se cruzan en absoluto. No hablan el mismo idioma y tienen dietas completamente opuestas. Y físicamente también presentan rasgos que las hacen inconfundibles. Por ejemplo, la aleta dorsal de los machos adultos es un portento estructural que puede medir hasta 1,8 metros de altura. O sea, casi la altura de una persona adulta alzándose como una vela negra en el océano. Alucinante. Y también me quedé de piedra con lo de la mancha de la silla de montar. Sí, esa zona grisácea o blanca justo detrás de la aleta. Eso es. El texto dice que las variaciones en las cicatrices y el patrón de color son tan únicas en cada individuo como lo es una huella dactilar humana para nosotros. Tal cual. Gracias a esto, la ciencia ha podido catalogarlas y seguirlas durante décadas sin marcarlas físicamente. Esa individualidad es clave, y eso nos lleva directamente a su papel en el ecosistema. Son depredadores ápice. Nadie se las come a ellas. El documento señala que una orca promedio consume unos 227 kilos de comida al día. Y para conseguir eso, cazan de una forma que recuerda mucho a las manadas de lobos. La analogía es perfecta. Se las conoce como los lobos del mar. Pero lo que destaca es su nivel de especialización extrema. No es que abran la boca y se coman cualquier cosa. Diferentes poblaciones tienen dietas exclusivas y tácticas de caza adaptadas a esa dieta. Leí algunas de las tácticas y son de película. En Noruega, por ejemplo, tienen esta alimentación en carrusel para cazar arengues. Usan burbujas para acorralarlos cerca de la superficie, ¿no? Es un espectáculo de pura física. Nadan a su alrededor liberando ráfagas de burbujas y mostrando sus vientres blancos. Esto asusta a los peces y los obliga a agruparse en una bola muy densa. Y una vez que tienen la bola controlada, las orcas se dan la vuelta y dan fuertes coletazos en el agua. Claro. Y la onda de choque aturde a decenas de peces a la vez. Es pura ingeniería de fluidos. Pero la técnica de la Antártida me costó más visualizarla. La caza por olas o wave hunting. Las focas están descansando en los témpanos de hielo y las orcas se asoman verticalmente para localizarlas. El famoso spy hopping, sí. Se asoman, ven exactamente dónde está la foca y luego un grupo se aleja y empieza a nadar en perfecta sincronización hacia el témpano. Como un escuadrón sincronizado. Exactamente. En el último segundo se sumergen a la vez y el desplazamiento de sus enormes cuerpos crea una inmensa ola calculada que simplemente barre a la foca fuera del hielo. Y la arroja a las fauces de otra orca que aguarda bajo el agua. Es que planifican la ola. Pero espera, que la historia no termina ahí. ¿Qué pasa con los grandes tiburones blancos? Siempre hemos considerado al tiburón como el terror de los océanos. Pues resulta que las orcas los cazan con un conocimiento anatómico que parece científico. Han aprendido que si embisten al tiburón por el costado y logran darle la vuelta dejándolo boca arriba, le inducen un reflejo llamado inmovilidad tónica. O sea, el tiburón queda totalmente paralizado y completamente indefenso. Y lo más asombroso que leí es que no se comen todo el tiburón. Proceden con precisión quirúrgica a consumir únicamente su hígado, que es muy rico en nutrientes, y descartan el resto. Es una técnica letal. Se ha documentado cómo la simple llegada de un grupo de orcas hace que todos los tiburones blancos huyan despavoridos de la costa y no vuelvan en meses.
Los tienen aterrorizados. Pero, a ver, el remate fue cuando el documento detalla la caza terrestre. Por favor, confírmame esto. Cazan alces en la costa noroeste de Norteamérica. Sí, sí, has leído bien. Existe evidencia documentada de que, de manera ocasional, cazan estos grandes mamíferos terrestres. Resulta que los alces a veces nadan para cruzar entre islas en busca de alimento. Las orcas detectan la oportunidad y los cazan en el agua. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque nadie nace sabiendo cómo ahogar a un tiburón blanco poniéndolo boca arriba o cómo calcular la geometría de una ola. Tienen que aprenderlo y enseñarlo. Precisamente, se transmite de generación en generación, y para que exista esta transmisión cultural de conocimientos, se necesita un hardware biológico impresionante. Hablamos de un cerebro excepcional. Tienen el segundo cerebro más pesado de todos los mamíferos marinos. Solo superado por el del cachalote, apuntaba la fuente. Exacto. Pero ojo a esto. Poseen más materia gris y más neuronas corticales que cualquier otro mamífero en la Tierra. Y sí, eso incluye a los seres humanos. Básicamente nos dicen que tienen el sustrato biológico para procesar información a un nivel profundísimo. Y esto se refleja en su estructura social. Las orcas residentes viven en familias matrilineales ultra complejas. Una sociedad que gira en torno a las madres y las abuelas. Y un dato que rompe todos los esquemas de la naturaleza es que los hijos e hijas se quedan con sus madres durante toda su vida. Nunca se separan permanentemente de su núcleo familiar. Y esto enlaza con la esperanza de vida y algo rarísimo que comparten con nosotros, la menopausia. El texto menciona individuos icónicos como Granny o la orca Ocean Sun, de quien se estima que tiene más de 98 años. Es algo casi único. Aparte de los seres humanos y un puñado de especies de ballenas dentadas, son de los únicos animales que pasan por la menopausia. La biología rara vez permite una vida posreproductiva prolongada, pero las hembras de orca pueden vivir décadas después de dejar de tener crías. Y asumen un papel de liderazgo, ¿no? Actúan como la biblioteca viviente del clan. Lideran y guían al grupo a las zonas de caza, sobre todo en épocas de escasez, protegen a la familia y enseñan las tácticas de supervivencia. Su valor ya no es reproductivo, es puramente cultural. Y esa cultura incluye el lenguaje. El texto explicaba que cada manada tiene su propio dialecto, llamadas discretas y repetitivas. Cuando dos manadas diferentes se encuentran, utilizan un fenómeno acústico que me pareció fascinante, la bifonación. La bifonación, sí, significa que aumentan el uso de tipos de llamadas secundarias para distinguirse claramente del otro grupo. Es como si estuvieran mostrando sus credenciales acústicas, diciendo, nosotros somos de tal linaje. ¡Qué maravilla! Y no todo es supervivencia estricta. También leí anécdotas documentadas sobre modas pasajeras. Orcas nadando con salmones muertos en la cabeza como si fueran sombreros, o gastando bromas lanzando bolas de nieve a investigadores. Y también el hallazgo reciente de 2025, el halokelping. El halokelping fue un descubrimiento fantástico. Observaron a orcas arrancando tiras de algas gigantes y frotándolas deliberadamente por su cuerpo. Es la primera observación clara del uso de algas como herramientas, ya sea para rascarse o como un juego social. Todo esto nos pinta una especie que inventa, juega y se comunica de formas asombrosas. Sin embargo, cuando una especie tan inteligente se encuentra con nosotros, la historia se complica. La colisión de estos dos mundos es una historia de contrastes brutales. Totalmente. Fíjate en el contraste histórico. Las culturas indígenas del Pacífico tenían un respeto absoluto. Los Haida las veían como los animales más poderosos. Los Lumi las llaman nuestros parientes bajo las olas. Pero luego contrastas eso con el terror histórico occidental. Plinio el Viejo en el año 70 las describió como una enorme masa de carne salvaje con dientes. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que ese terror se mantuvo durante milenios. Hasta mediados del siglo XX se las consideraba una plaga y se le disparaba. Pero hubo un punto de inflexión en los años 60, con Moby Doll. La primera orca estudiada viva, ¿no? Exacto. Los científicos esperaban a un monstruo sanguinario, pero Moby Doll resultó ser dócil, inteligente y nada agresiva. Esto cambió la percepción pública de la noche a la mañana. Pero paradójicamente desencadenó la era del cautiverio. Empezaron a capturarlas para acuarios. El documento es muy claro e imparcial con los datos biológicos. Aquí, en libertad nadan cientos de kilómetros, viven décadas y sus aletas dorsales están rectas. En cautiverio, las estadísticas son muy diferentes. El documento expone los hechos objetivamente.
En cautiverio, su esperanza de vida se reduce, las estructuras sociales son artificiales y se observa un colapso estructural en la aleta dorsal en la inmensa mayoría de los machos. También documenta que individuos cautivos han actuado con agresividad, algo inaudito en estado salvaje, donde no hay registros de ataques fatales a humanos. El texto menciona el caso de Tilikum y el documental Blackfish, eventos que llevaron al fin progresivo de los programas de cría. Pero mientras esto ocurre, las interacciones modernas en alta mar nos tienen perplejos. Hablo de los incidentes en la península ibérica entre 2020 y 2023. Los ataques a los veleros. Sí, orcas rompiendo o inutilizando los timones de cientos de barcos. Incluso leí que los navegantes han recurrido a arrojar arena al agua para intentar confundir su sonar. Es un fenómeno que ha dividido a los expertos. Algunos sugieren que podría ser una venganza o respuesta protectora tras un incidente traumático de alguna matriarca con un barco. Otros argumentan que, dada su naturaleza lúdica, podría ser una simple moda o juego viral para sentir la presión del agua de los timones. En cualquier caso, demuestra su capacidad de aprendizaje rápido. Sin embargo, las fuentes detallan que las verdaderas víctimas a nivel global sigan siendo ellas. Las amenazas reales de conservación son muy serias. Son críticas. La contaminación química, por ejemplo. Al estar en la cima de la cadena trófica, acumulan niveles tóxicos de PCB en su grasa. Es la biomagnificación. El plancton absorbe los químicos, los peces comen plancton, el salmón come peces y la orca come muchísimo salmón. Y esos niveles comprometen su sistema inmunológico y reproductivo. Sumado a eso, hay una disminución drástica del salmón salvaje. Y luego está el impacto del ruido submarino de las navieras que interfiere con su ecolocalización. Y más grave aún, el efecto del sonar letal de la marina. Está documentado que estas ondas de alta intensidad causan hemorragias cerebrales y auditivas en los cetáceos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de taxonomía compleja, tácticas de guerra contra tiburones, modas de salmones de sombrero y herramientas de algas. Significa que la orca no es solo un depredador. Es un ser con cultura, lenguaje y sociedades comparables a las de los primates superiores. Y su situación actual refleja tanto la fragilidad como el poder del ecosistema marino frente a la industrialización. Esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. A medida que descubrimos esta inmensa complejidad cognitiva, ¿cómo debe evolucionar nuestra responsabilidad hacia estas criaturas? Es una reflexión obligada. Y para cerrar la exploración a fondo de hoy, dejamos un pensamiento final. Si una especie puede desarrollar clanes, transmisión cultural, pasar por la menopausia para liderar y usar herramientas complejas en un entorno tan oscuro y sin manos como el vasto océano, Es increíble si lo piensas. totalmente. ¿Qué otras formas de inteligencia avanzada podríamos estar ignorando en la naturaleza simplemente porque no se parecen en nada a la nuestra? Gracias a la audiencia por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.